buenos días, como siempre, bienvenidos sean todos a este espacio por la mañana aquí. Hoy martes, estamos a 7 de agosto del año 2018. Saludo con el afecto de siempre a mi compañero Alexander Pérez. ¿Cómo estás, Alexander? Buen día, buen día. ¿Cómo le amanece? El fin de semana pasado hubo mucha gente llamando, pero ¿qué le pasó a Lindsay? ¿Qué le pasó a Lindsay? Ah, porque no Y yo vino el dije, jueves. es que ella se está ausentando y que a ver cuánto la quieren. Oye, pero eso solamente fue el jueves. Tenía un compromiso realmente personal de otras actividades de trabajo, pero aquí de nuevo totalmente. La sorpresa me la llevé yo ayer cuando usted se ausentó del trabajo sin previo aviso ni nada porque le cogió la noche por ahí. No, los trabajos. Alexander, hoy vamos a hacer las cosas al revés, un poco al revés, porque nuestro invitado ha llegado muy temprano. Se entiende, es lógico que llegue temprano porque hoy es un día importante para los legisladores. Hay un artículo de lo más interesante del doctor Leonel Fernández que sale en el periódico Listín Diario, también Vanguardia del Pueblo lo publica. Pero no fue ayer. Sí, el artículo del país, el artículo del presidente Fernández. Un día decisivo para la democracia, así es como el presidente titula su artículo del día de hoy. Y el presidente Fernández está hablando de cómo se pone en juego la democracia en el día de hoy, cómo será un juego interesante el que vamos a vivir o no. Pero de eso y otras cosas más vamos a hablar más adelante, porque primero vamos, como les digo, a proceder a hacer la entrevista, a conversar con nuestro invitado. Vamos a hacer las cosas al revés y luego entonces vamos a pasar a los comentarios y hablaremos de todos estos temas. Así que justamente un día como hoy, en que la Cámara de Diputados tiene una prueba de fuego donde se conocerá o no el proyecto de ley de partidos, se aprobará o no más bien, porque se va a conocer. Se tienen expectativas, aunque la mayoría de los dominicanos entiende de que aquí todo el mundo se vende, de que aquí todo el mundo negocia, incluyendo los partidos de oposición. De hecho, el PRM, que se ha declarado en sesión permanente desde el día de ayer, la comisión ejecutiva reunida, reuniones van, reuniones vienen, y todavía no se llega a una conclusión. Es el momento en que todavía el PRM no dice cuál es su real posición respecto a la modalidad de primarias dentro de la ley de partidos. Pero ya nuestro invitado está listo para nosotros empezar a conversar con él. Radamés González, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, congresista, diputado de la República y miembro de esa comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos. Radamés, muy buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, muchísimas gracias. Buen día, Radamés. Por permitirme estar con ustedes en esta mañana. Yo no sé si pedir excusas porque llegué tan temprano. No, pero tranquilo. ustedes saben que el día de hoy es un Sí, día sí. un tanto ajetreado, ¿no? En el Congreso. Lo entendemos. De aquí hay que salir de nuevo hacia el Congreso a terminar de hacer lo que iniciamos y lo que yo sé que la gente está esperando. ¿A qué hora, Radamés, empieza la sesión? ¿Se tiene contemplado? Está convocada para las 10 de la mañana. Debe haber un informe antes de la sesión ordinaria de la presidencia de la Cámara con relación a su gestión, porque la Constitución establece que en la primera semana del mes de agosto el presidente de turno debe dar un informe de su ejecutoria y se va a hacer hoy antes de iniciar la sesión formalmente. Yo pienso que ya a las 11 de la mañana estaremos discutiendo los temas relacionados. ¿Cuál es su perspectiva? Mira, desde en este último tramo de la discusión de ley de partido yo he dicho que habrá ley de partido. No la que yo quería como PRDista o como ciudadano, no quizás la que quería
Juan ni Pedro, pero sí una ley posible. Porque en el transcurso del tiempo se han ido dando situaciones en las que todos, de alguna manera, hemos tenido que ceder en nuestras posiciones. Nosotros decíamos, los PRDistas, que queríamos que las primarias fueran abiertas y simultáneas, obligatorias y organizadas por la Junta. Lamentablemente eso tuvo que variar porque para tú conseguir los votos que se necesitan para pasar una ley como esta, es evidente que tú tienes que ceder en tus posiciones. Vale decir que la ley de partidos políticos se ha convertido en una especie de solución a todos los problemas de la sociedad dominicana. O sea, para cualquier ciudadano entiende que aprobar o no la ley de partidos políticos es la solución de todo. Bueno, si no se aprueba, o más bien si se aprueba, se determinarán los tapones en el Gran Santo Domingo, los combustibles no bajarán y demás. Entonces ya hay una necesidad de que la clase política entienda que los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, como a veces a mí me gusta llamarlo, conocen el compromiso que nosotros tenemos de aprobar una ley de partidos políticos. Por eso, en el día de hoy, a mí no me cabe dudas de que este proyecto tendrá grandes debates, pero que al final se va a aprobar, yo digo, que de urgencia para que pueda llegar al Senado lo antes posible y convertirse en ley en esta misma semana. Ahora, cuando usted habla de que, bueno, no será la ley que más le agrada a usted o a muchos de los congresistas, sino más bien la ley posible, ¿a qué se refiere? Porque una de las cosas que ha salido a la luz es de que se ha planteado dentro de la comisión la necesidad o el deseo de algunos de querer contemplar dentro de ese proyecto de ley la unificación de las elecciones. O sea, que las elecciones congresuales municipales vayan a la par con las elecciones presidenciales, que todo vaya junto, obviando lo establecido por la propia Constitución de la República. O sea, que de ustedes contemplar esta locura, yo diría, porque bueno, eso habla ya de un esquema completamente diferente, entonces habría que modificar la Constitución de la República. Mire, uno de los principales problemas que tiene el Congreso... ¿Cómo? Pero me gustaría que me hablara un poco de ese planteamiento, quién lo hace y por qué surge en esa comisión. Mire, uno de los principales problemas que tiene el Congreso, yo me imagino que los demás congresos del área también son iguales, y es que nosotros, a veces, por estar en la palestra pública, decimos cosas, primero que son mentiras, y segundo que nosotros mismos no las creemos. O, en su defecto, como está sucediendo ahora, decimos una mentira para que se le tenga miedo a esa mentira. En esta ley nunca se ha hablado de eso. Nunca. Ahora, yo sé de sectores que dan esa información Pacheco, no lo para llamar a la atención. Ahora, ¿qué fue lo que se habló en la comisión? Y después yo responsablemente voy a decir lo que yo creo. Lo que se planteó fue que como nosotros estamos poniendo topes de tiempo a las campañas, había que asegurarnos de que como las elecciones municipales son en febrero y las presidenciales en mayo, ¿cómo vamos a poner un candado para que cuando se abra la campaña de los municipales no se abra también las presidenciales? Okay. De eso fue que se habló. Ahora, particularmente yo digo con toda la responsabilidad lo siguiente. Cuando modificamos la Constitución, por cualquier razón del mundo, dividimos las elecciones. Sí. Y le digo la verdad, eso fue un error. Y explico por qué. Ahora bien, ¿qué nosotros decimos? En este momento, yo no tengo miedo en decirlo, en este momento hablar de modificación constitucional para el tema de unificar las elecciones, eso no es lo malo. Y créame que siento que usted lo dice y sabe que eso no es lo malo.
Lo malo es que pudiera darse que abramos la posibilidad de modificar la Constitución para eso y entonces se quiera colar otra cosa. Y entonces, ¿qué nosotros decimos? Y no lo digo yo, reitero, algunos legisladores. Es necesario unificar las elecciones y para eso algunos entienden que debe esperarse que los partidos políticos tengan definidos sus candidatos para el otro tema, por dos razones. En primer lugar, cuando modificamos la Constitución, elegimos a los alcaldes, a las municipalidades, sí, por 4 años. Pero en la misma Constitución le pusimos que deben entregar en abril, o sea, casi 4 meses antes del periodo por el que fueron electos. Usted me va a decir, ¿es inconstitucional? No, no es inconstitucional porque está en la Constitución. Claro. Ahora, le estamos vulnerando un derecho, uno. Y número dos, mire, yo pongo de ejemplo el Distrito Nacional. Si en el Distrito Nacional el partido X lleva a Juan de candidato a alcalde y Juan gana las elecciones en febrero, si Juan quiere, como están los partidos políticos, si Juan quiere, dice, bueno, a mí el partido y el candidato de mi partido no me ayudaron a ganar, por lo tanto yo no tengo que meterme en la campaña. O en su defecto, que el alcalde del distrito diga, bueno, ahora yo voy tras los diputados y el senador. Y entonces, acabando de ganar, se le hace bastante cómodo o fácil. En otro caso, el mismo ejemplo, pero el candidato pierde en febrero. Dice, mira, mi partido, ni el candidato de mi partido hicieron nada para que yo ganara. Por lo tanto, nosotros aquí no vamos a hacer nada para que el candidato de nosotros gane. Entonces, ese es un problema práctico que está ahí. Y esos son uno de los argumentos que yo personalmente tengo para decir que más temprano que tarde habrá que modificar la Constitución para unificar las elecciones. Fíjense que yo estaba de acuerdo con que se mantuvieran cada 2 años, pero el pueblo y que tanta campaña, etcétera, 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 lo que hizo fue que se dividió en ese pequeño tramo. Cuando estaban de 2 años, tú tenías una y otra para valorar lo positivo o lo negativo de una campaña. Si tú ganabas las elecciones presidenciales y tú en el transcurso del tiempo no ibas haciendo la cosa bien, entonces en la municipal y en la congresional te la cobraban. Bueno, si estaba haciendo la cosa bien, entonces te beneficiaba. Eso era lo que yo entendía más correcto. Pero te reitero, hubo toda una presión hasta cierto modo mediática para que se unificaran las elecciones y no la unificamos, sino que las separamos en 3 meses una de la otra. Y ha creado esa situación que yo como dirigente político de base, de lo que estamos todos los días en el día a día en las calles, nos damos cuenta que será un problema para los partidos políticos, no para el mío, no, para todos los partidos. ¿Cuál fue la propuesta de Víctor Asa en ese aspecto? Víctor, bueno, el Víctor de Asa fue que propuso entre él y Pacheco eso, que más temprano que tarde habrá que unificarla y que ellos entienden que debe ser después que los partidos escojan sus candidatos. Eso han querido traerlo por los moños. Yo no quiero salir en defensa de ellos porque ellos se defenderán ellos mismos, pero tengo que decir la verdad. En ninguna parte se habló de eso. Se habló de que cómo se iba a separar las campañas si lo municipal tenía que abrirse 3 meses de la presidencial y la congresional. De eso fue que ellos hablaron. En ninguna parte se habló de plantear la modificación de la Constitución de la República. Por otro lado, bueno, eso es parte de lo que sale, ¿no? Porque eso sí tiene una interpretación. El solo hecho de plantearlo definitivamente es que hay una intención, pero bueno, eso es parte de lo que se discute. No, pero déjame decirte que yo no tengo miedo en que digan que yo planteo que hay que unificar las elecciones. No tengo ningún miedo, porque en la práctica yo soy el que sé, más que cualquiera,
lo que va a suceder en los partidos políticos si las elecciones se mantienen separadas de esa manera. Sin embargo, todavía no ha pasado nada, Radamés, y es algo que está contemplado en la Constitución, que se debatió en su momento. Así es. Hubo muchas discusiones sobre el tema y está ahí en la Constitución. Así es. Y habrá que cumplirla. Habrá que cumplirla. Así es. Porque, bueno, pero para el día de hoy, Alexander preguntaba cuáles son sus expectativas y ha dicho que se va a aprobar la ley de partidos. Sin embargo, el PRM todavía no ha decidido cuál va a ser su camino. Ayer Paliza, el presidente del PRM, planteó nuevamente que ellos están con primarias cerradas y que eso es lo que ellos siempre han planteado. Sin embargo, también han dicho otras cosas. Han dicho que hay que buscar un consenso, de que hay que flexibilizar, esa es una de las palabras que también ha dicho el PRM. Ha hablado con congresistas PRMistas, le han manifestado cuál es la real intención, porque una cosa es lo que se pueda discutir dentro del seno de esa organización política y lo que finalmente terminan haciendo en el Congreso. Mire, ellos sostuvieron una reunión anoche, después de esa reunión yo no he conversado con ninguno de los PRMistas. Ahora, en este mismo programa yo vine hace un tiempo y yo decía, no hay posibilidad de aprobar la ley de partidos. Sí. Y dije, y no lo dije aquí, lo dije repetidamente, si queremos que se apruebe la ley de partidos políticos, no hay que ir donde Agripino, no hay que ir al CONEC, no hay que ir a ninguna institución, sino ir, decía yo en ese momento, a una casa pintada de amarillo y morado que hay en la Avenida Independencia. Yo decía eso. Hoy yo le digo a ustedes que yo no sé cuál va a ser la actitud del Partido Revolucionario Moderno. Lo único que he escuchado de ellos es que ellos asumen la responsabilidad de que el país, ellos entienden, necesita una ley de partidos políticos. Hoy yo le digo a ustedes, en las próximas horas, la Cámara de Diputados aprobará, y digo yo, en 2 lecturas consecutivas, después de declarado de urgencia, el proyecto de ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. No tenga dudas, yo no sé quiénes van a votar, quiénes no. Se ha dicho que algunos van a jugar a no ir para que el porcentaje de la votación baje. Y yo siempre digo un refrán que me enseñaron desde muy pequeño, para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado. Quien está dando esa información, yo le aseguro, porque vamos a contar los votos ahorita, que es de la facción de legisladores que no van a ir a la sesión. No porque quieran o no quieran, sino porque han entendido que el voto de ellos no es importante y entonces se fueron a hacer otras cosas. En el caso de nosotros, por ejemplo, los PRDistas, habían 2 o 3 PRDistas fuera del país, nosotros nos comunicamos con ellos y este fin de semana todos llegaron. Más aún, yo debía estar fuera del país desde hace más de una semana y fruto del compromiso que hicimos para que esta ley definitivamente pudiera ser aprobada, nosotros no hemos salido. No hemos tomado un día para salir del país por compromisos particulares. Igual ¿Qué que quiero ustedes decir? Deben hacerlo todos. Yo me imagino que de la misma manera que lo he hecho yo, lo va a hacer todo el mundo. Ahora, les reitero, en las próximas horas tendremos aprobado el proyecto de ley de Radamés, pero ustedes los legisladores en el Congreso a veces tienen el timing en las manos de lo que viene, porque ustedes se comunican independientemente de las contradicciones públicas, ustedes son amigos todos y conversan y eso. ¿Qué se dice en los corrillos que va a pasar en torno en torno a la pugna que hay de que si primaria es abierta o primaria cerrada? ¿Cuál usted cree de esos dos se va a imponer? Debí contestarlo hace rato. Miren qué pasa. Es que la discusión no está centrada ahí. Eso es lo que se ve hacia afuera. ¿Por qué?
Porque un sector entiende que el presidente de la Junta, para iniciar desde ahí, fue muy puntual en lo que él quería demostrar hacia el seno de la población. O sea, el presidente de la Junta le anda corriendo a organizar las primarias. Y entonces, como porque ese no probablemente no hayan argumento que él pueda empoderar al pueblo para que esté en contra de eso, lo que vino fue a decir que se gastarían más de 5.000 millones, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Dicen algunos que son más, que no es verdad que son cosa que no es verdad. Incluso ahora la bien, Junta debe todavía de ahora las bien, elecciones pasadas. No, por una mala administración debe. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Y no nos metamos en eso. Porque yo sé de paso ahora el presidente de la Junta es miembro del Comité Central del PLD. No nos metamos en eso. ¿Ahora? Sí, ahora. No, a partir de anoche. A partir de anoche. Y había... A partir de anoche. Entonces, no hablemos de eso por el momento. Ah, tú Ahora, dices Roberto Rosario. Estamos hablando de las elecciones pasadas. Claro. Y de las deudas. Y de muchísimas cosas más. Y de que es el único órgano que le dan, que liquidan a sus miembros y también le dan pensión. Todo eso. Podemos hablar de todo eso. Pero como ahora estamos en la ley de partidos políticos, concentrémonos en lo siguiente. El presidente de la Junta actual, que tiene cierto temor a organizar las primarias, y oigan por qué. Y después paso al otro tema. Tienen un poco de temor por lo mismo de las elecciones municipales. Es que el presidente de la Junta sabe que organizar las primarias de los partidos, primero en el nivel municipal, luego las elecciones municipales, donde hay establecido una ley del voto preferencial para los regidores. Eso no hay forma de contarlo. Peor aún. Eso no hay forma de contarlo. A eso es que la Junta le tiene miedo. No lo dice y entonces se agarra de decir que por el tema de los recursos. Ahora bien, en la actualidad la discusión no es de que si es primarias abierta o cerrada, que esa es la información que se ha vendido hacia afuera. La discusión, mire, habían dos artículos que eran la contradicción general, el artículo 37 y el 42, que ahora son 46 y 47. Y llegamos a ponernos de acuerdo en los dos artículos, en su parte capital, y dos párrafos de cada uno de esos artículos. Un párrafo produjo la contradicción. ¿Cuál es? Uno que dice, el partido, la dirección del partido establecerá su método de elección de candidato de cargo de elección popular, así como el padrón a utilizar en sus primarias. Otra parte asumió decir en ese mismo párrafo qué organismo del partido tenía la capacidad para decidir el tipo de padrón a utilizar, así el tipo de elección para seleccionar los candidatos. Esa era la contradicción. Esa fue la contradicción y es la contradicción del grupo de Danilo Medina a lo interno del PLD y del grupo del presidente Leonel Fernández a lo interno del PLD. Ahí lo que se está planteando es que si el organismo que se decidió tiene la responsabilidad de que en su partido las primarias sean con el padrón cerrado, la van a hacer con el padrón cerrado. Pero esos son ellos en el partido, porque lamentablemente, y lo digo con toda responsabilidad, el PLD quería que el Congreso le resolviera un problema interno que ellos tienen. Y lamentablemente, el Congreso no puede hacer eso. Eso es un problema que tienen que resolverlo ellos a lo interno del PLD. Ahora, ¿por qué el Congreso tiene que precisar eso de que la dirección? ¿Por qué no dice los partidos que resuelvan sus problemas? Esa fue la contradicción. Que lo resuelvan los partidos. Los partidos que lo decidan. Otra parte entendía que había que colocarle el organismo en el partido que lo decidiera. Y eso no es un exceso de legalismo. Esa es la contradicción, hermano. Esa es la contradicción. Ahora, nosotros decimos en el PRD, eso a nosotros no nos afecta, ni nos beneficia, ni nos afecta. Por lo tanto, nosotros que deseamos que se saque la ley de partido cuanto antes, no tenemos esa contradicción. ¿Qué dice el PRM?
es que ya el organismo del PRM que decidió que van a hacer su primaria con su propio padrón. Por lo tanto, tampoco al PRM, desde mi punto de vista, eso le afecta. Desde mi punto de vista, ¿Cuántos diputados ya ustedes eso le tienen? afecta. ¿Ya? ¿Cuántos diputados son 14. 14 en total. Así es. Necesariamente necesitan del PRM para poder aprobar Sí, este claro. proyecto Claro, así de es. ley. Vale decir que en las últimas discusiones de la ley, hay que decir que el PRM tuvo mucha participación y muchas de las propuestas que ellos hicieron fueron tomadas en consideración. Lo que quiere decir que si ellos a lo interno de la comisión pudieron establecer un sinnúmero de particularidades en la propia ley a instancia de ellos, lo lógico es suponer que ahora en el Pleno ellos van a defender parte de lo que propusieron en el cuerpo de la ley. Bueno, Radamés ha venido en varias oportunidades y ciertamente él lo dijo. La vez pasada él entendía que esa ley no tenía futuro de ser aprobada. En el día de hoy, que es la última oportunidad que tiene la Cámara de Diputados para definir ya lo que será, cuál será la realidad respecto al destino de la ley de partidos, él afirma de que esa ley se va a aprobar en el día de hoy, que ese proyecto de ley de partidos en el día de hoy va a ser aprobado. Ahora, ¿cuál será el precio que vamos a tener que pagar por la aprobación de una ley, Radamés, que como tú has dicho, no va a ser la ley que tú habrías soñado, sino la ley posible? Ahora, cuando Siempre se eso es lo habla, que se logra. Sí, bueno, pero Lo cuando posible. se habla de ley posible, ¿de qué estamos hablando? De una ley que al final va a cercenar los derechos de los ciudadanos, va a cercenar el derecho que tienen los militantes de los partidos políticos. ¿De qué ley estamos hablando? Porque entonces tiene que ser obligatoria una ley que rompe con una serie de preceptos establecidos, pero como había que aprobarla y como hay presión, no importa que rompa con algunas de esas cosas. Es que el debate que ha salido a la luz pública es básicamente el tema de las primarias. Pero esa ley tiene muchas cosas importantes. Por ejemplo, esa ley tiene un tope de gasto para la precampaña, que es sumamente importante. Esa ley tiene un tope de tiempo para la precampaña. Cuando se apruebe esa ley... todo eso está definido. Cuando se apruebe esa ley, yo no sé qué va a hacer o qué van a hacer los precandidatos que hoy tienen los partidos políticos, porque tendrán que retirar su valla, no podrán usar Nicolai, no podrán hacer caravanas, no podrán tomar los espacios públicos. O sea, esa ley controla eso, que es parecido a lo que por resolución hizo la Junta y que nadie la ha cumplido. Entonces yo pienso que eso es sumamente importante y yo diría mucho más importante que los debates que tenemos hoy. Esa ley establece que las personas que cotizan en los partidos políticos o con los candidatos se identifiquen quiénes son y de dónde vienen esos recursos. Esa ley establece la garantía de que si usted va a un proceso interno y usted gana, a usted nadie lo puede quitar. Entonces, de alguna manera, esa ley tiene cosas sumamente importantes y yo diría tan importante o más que definir qué padrón a utilizar en un proceso interno. Mire, nosotros los PRDistas, a pesar de que somos los que más hemos sufrido con el tema de los padrones semiabiertos, que son los procesos que nosotros hemos llevado a cabo, estamos convencidos que los partidos políticos de alguna manera han ido perdiendo su simpatía y que ahora la simpatía radican básicamente en los candidatos. ¿Y qué nosotros decimos? ¿Por qué planteábamos primarias abiertas y simultáneas? Bueno, porque sencillamente es posible que usted hoy esté en un partido siguiendo al candidato X. Si ese candidato X ya no va a ser candidato, a usted no le interesa estar en ese partido y usted busca otro candidato. Por eso nosotros decíamos, si hacemos primarias abiertas y simultáneas, usted le da la posibilidad democrática a cada elector que se vaya a votar por el candidato a lo interno del partido
que quiera, pero el que le guste a él. Por eso planteábamos eso. Y entonces, nuestra posición no fue que fue derrotada ni mucho menos. Nosotros decimos, el deseo nuestro de que haya una ley de partidos políticos nos obliga a flexibilizar. Y eso hemos hecho. Bueno, entonces, si usted está optimista, y ciertamente la última vez que usted vino aquí, usted tenía su requemores sobre la probable aprobación de esa ley. Definitivamente entonces habrá una ley de partidos, los partidos podrán, entonces, ¿qué proyecto de importancia entonces quedaría después de superado? Bueno, es que lamentablemente terminar la ley de partidos políticos prácticamente termina la legislatura. Sí. Nosotros asumimos... No, yo digo en la agenda, ¿qué otras cosas van a Pero asumir? hay que ver ahora cuáles proyectos perimieron y cuáles no, para partir de la primera legislatura, la segunda legislatura de este año, a partir del 16 de agosto, entonces podamos ver lo que no perimieron para retomarlo. En el caso nuestro, tenemos muy pendiente la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que ya está en su fase final y que nosotros aspiramos a que sea una de las principales en la próxima legislatura. Igual que el tema de la Ley de Agua, aspiramos que antes que concluya esta legislatura pueda aprobarse en el Senado la Ley de Residuos Sólidos, que ha sido una demanda también de muchos años y que nosotros aspiramos, después de haberla aprobado en la Cámara de Diputados, que se pueda aprobar en el Senado de la República. Alexander se me fue del proyecto de ley, pero se me quedó algo. Radamés, que yo pensaba que Alexander iba a empezar a hablar sobre el tema. En este proceso de conocimiento del proyecto de ley de partidos han pasado muchas cosas y han salido de allí muchos escándalos, confrontaciones, ausencias en la comisión, incluso tonos en el lenguaje un tanto álgidos de parte de algunos legisladores o legisladoras, como es el caso de doña Miriam Cabral, que se supo que dijo algunas palabras un tanto obscenas. En fin, salieron porque, por supuesto que un tema tan controversial como este, donde hay posiciones interesadas de un lado y otro, esas confrontaciones son normales y hasta inevitables. Esas confrontaciones. Ahora, hubo un hecho que cuando sucedió, yo dije, pero ¿qué le pasó a Radamés? Tú convocaste en la subcomisión especial, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que pasó que llevó a Radamés González, una gente que nosotros conocemos bien, lo llevó a convocar? Tú conoces bien el Congreso y sabes cuáles son las normas. Realmente no le correspondía a Radamés González convocar a una reunión de esa comisión especial y tuvo el presidente de la Cámara de Diputados que desautorizar esa convocatoria. ¿Cómo fue que sucedió y cómo se da ese momento? Mira, cuando el agua pasa, todo vuelve a la normalidad. De todas maneras, es de suponerse, y tú lo decías al principio, que con la experiencia que nosotros tenemos en el Congreso, es posible que no cometamos el error de hacer algo que no esté reglamentado. ¿Qué sucedió? Sencillo. El presidente de la comisión, igual que el presidente de la Cámara, pertenecen a una corriente política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que es la misma. Era de suponerse que nosotros nos reuniríamos como comisión el viernes antepasado. Para ese viernes, definir todo lo relativo al informe de la comisión. Como lamentablemente ese sector había perdido la mayoría en la comisión, porque la comisión se mantuvo 7-6. Llegó un momento a favor de ellos. Se viró, ajá. Entonces llegó un momento que los 7-6 fue a lo inverso. Entonces, el presidente, que debió convocar a las 10 de la mañana,
lamentablemente la desconvocó, no nos dijo razones y sencillamente desconvocó y no le puso fecha a la reunión. ¿Qué nosotros decimos? De hecho, él no lo hizo así tan sutilmente, sino que fue a raíz de una confrontación fuerte donde no había allí. Yo lo recuerdo porque nosotros aquí lo hablamos, o sea que no fue porque a él le salió de los forros, no, a él sino no le porque hubo una consecuencia. No. La convocatoria estaba hecha para el viernes. Bueno, luego yo me entero que el presidente de la Cámara, a raíz de unas declaraciones de no sé quién, le pidió a él que suspendiera la reunión. Y él la suspendió sin fecha. Particularmente nosotros, que tenemos la experiencia de saber cómo se hacen las cosas en el Congreso cuando tú quieres que pasen o cuando tú quieres que no pasen, entendimos que eso no era más que darle larga para que esta fecha de hoy, o más bien la de ayer, llegara sin el informe de la comisión. Eso no hubiese pasado si él desconvoca el viernes y convoca para el lunes o el martes. O tampoco hubiese pasado si él consulta con nosotros y de común acuerdo posponemos la reunión. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Bueno, esta legislatura la convocó el presidente por 15 días. Si no nos damos pronto, el proyecto de nuevo va a caerse. Y yo, amparado en el artículo 147 de los reglamentos, decidimos dos cosas. Primero, ¿qué dice el artículo? Las comisiones las convoca el presidente, el vicepresidente de esa comisión. Uno. Y dos, si por cualquier razón la comisión no es convocada, una tercera parte de los miembros de esa comisión le piden al presidente que la convoque y él tiene un plazo de 3 días para hacerlo. Nosotros hicimos las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, que el presidente se sintiera mal por lo que yo hice, lo siento mucho y ya lo he entendido. Ahora, de la misma manera que yo lo entendí a ellos también tienen que entenderme. Pero vuelvo y repito, lo peor en el Congreso no es lo que nosotros podamos hacer ahí. Es lo que nosotros mismos decimos hacia afuera para querer quedar bien con la población. Por eso yo asumí esa responsabilidad y no me niego porque yo lo hice amparado. Primero en lo que yo entendía. ¿Y qué fue lo que yo entendí? Que ellos estaban barajando el tiempo para que la ley se cayera. Primero. Segundo, que yo amparado en lo que establecen los reglamentos tenía la posibilidad de convocar. Eso fue lo que sucedió. El presidente lamentablemente se exaltó, el presidente de la comisión, pero te reitero, en el Congreso pasa eso y mucho más cuando tú de un lado quieres que pase algo y del otro lado alguien no quiere que pase. Dígame una cosa, ¿cómo cayó esa propuesta de Víctor Asa de que después que los partidos tengan los candidatos se modifique el tema este? Que no fue Víctor de Asa, fue Pacheco quien planteó eso. Bueno, ellos luchan en pareja. Ellos luchan en pareja, pero fue Pacheco quien lo planteó. Víctor de Asa vota a favor y entonces luego Pacheco dice que no vota cuando fue Pacheco que planteó. Es que tengo que lamentablemente a ustedes... bueno, Víctor de Asa me voy a atrever a decirle algo. Una declaración. Me voy a atrever a decirle algo. Yo lo digo por la declaración de Víctor las de informaciones Asa que le dieron los diputados de Leonel a ustedes no se la dieron correctas. No, miren qué es lo que pasa. Miren qué pasa. Miren qué pasa. Miren. Ha salido en varios escritos. Han salido varias informaciones donde, porque usted sabe que en el Congreso todo se hermana, sabe. Mire, déjeme decirle, yo dije con responsabilidad lo que yo pienso. Ajá. Yo lo dije. Sí. Y no tengo miedo. Es más, y no tengo miedo en el 16 de agosto ir con un proyecto solicitando modificación constitucional. No tengo miedo. Óyeme, Radamés González no tiene miedo a eso. Y Radamés va a ir con un proyecto de ley solicitando modificación a la Constitución. Ahora, óyeme lo que pasa. Que es malo tú desinformar. Y entonces, algún diputado de la corriente de Leonel comenzó a desinformar de que Pacheco y Víctor de Asa hicieron esa propuesta. Y yo te digo que eso no es así. Porque no es así. Es sencillamente que hay
la decisión de un grupo de gente de valorar la posibilidad de que se unifiquen las elecciones, pero nunca se ha pretendido hacerlo en un momento en el que, como ahora, sobre todo el sector de Leonel Fernández, le tiene un miedo como el diablo a la cruz al tema de la reelección. No, porque ellos plantearon fue cuando ya los partidos tengan los candidatos. Bueno, pero que yo te he dicho que todos los partidos políticos al final van a tener que trabajar para que eso se produzca. Radamés, pero Por el daño que le va a hacer eso a todos los partidos en las próximas elecciones. Radamés, ya estamos concluyendo la conversación, pero has dicho algo que me llama la atención. El grupo de Leonel le tiene como miedo como el diablo a la cruz a que haya una reelección. Pero no es una palabra un tanto ligera hablar de que es un miedo como el diablo a la cruz, que haya reelección, o hay un tema institucional, hay una constitución que hay que respetar. El presidente de la República, Danilo Medina, no se puede reelegir porque la Constitución se lo prohíbe y se supone que esa Constitución debe de servirnos para algo a todos los dominicanos y dominicanas, sobre todo a los legisladores que deben de respetarla y cuidarla como la niña mimada. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Y por qué de más en más entonces empieza a aflorar nueva vez un tema de reelección cuando sabemos muy bien que la reelección per se no es mala, pero estamos hablando de un tercer periodo consecutivo, lo cual amenaza gravemente a la democracia? Así es. Terriblemente a la democracia. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo digo y señalé, porque como allá nadie está hablando de reelección y solo escucho ese sector hablando de reelección, no entiendo por qué. Mira, primero, no hay ambiente de modificar constitución para reelección, no lo hay. Y no creo que lo pudiera haber. Sin embargo, Entonces, se está hablando de bueno, modificación a la Constitución por otra cosa. No, lo que pasa es, bueno, que yo responsablemente digo que eso hay que resolverlo. Mañana, pasado, traspasado. En verdad, he sido tan prudente que he dicho que estoy de acuerdo con que se haga después que los partidos políticos tengan sus candidatos. Porque es que soy yo en carne propia que voy a vivir lo que va a suceder. Y fíjense una cosa. ¿Usted no lo ha vivido todavía? Pero sé. Porque usted sabe por qué. Y es dónde una de está la voluntad las los cosas. partidos Y es una de las cosas que va. ¿Dónde está, ¿Y por qué esa haraganería de los partidos políticos y apostar siempre al fracaso de las cosas? ¿Y por qué también esa apuesta a querer resistirse a lo establecido y querer cambiar siempre? No, es que no, mi amor, tú te equivocada. Lo primero que hay que sacar, mira, lo primero que hay que sacar de la mente de los dominicanos es que el presidente Danilo Medina puede repostularse como está la Constitución. Eso es imposible. Lo segundo es que en el Congreso no hay, ni creo que habrá, condiciones para modificar la Constitución para esos fines. Y lo tercero es que si se produjera alguna modificación, nosotros estamos señalando los tiempos. Ahora bien, yo no lo he vivido y me voy más lejos. Yo quiero que ustedes sepan que mis aspiraciones no son a diputados. Mis aspiraciones del 20 son alcalde. Lo que quiere decir que yo pudiera estar de acuerdo. ¿Por qué municipio? Santo Domingo Oeste. Que yo pudiera estar de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que quiero es ser justo. Porque los partidos políticos cada día se involucran más en crisis. Y óigame lo que sucede en todos los partidos políticos. Voy a poner un ejemplo del partido en el gobierno. ¿Qué sucedió en el Distrito Nacional con el Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones? ¿Alguien me puede decir? Ustedes pueden responderme del por qué el candidato a senador sacó una cantidad no sé cuánto de votos y el candidato a alcalde perdió. Claro Ustedes me pueden decir por qué. Pero claro que sí, eso todo el mundo lo sabe, hasta los chinos de Bonao. Entonces, de eso es que se trata. En esas debilidades de los partidos es que no podemos caer. Y si se mantienen separadas las elecciones, eso que dicen, que yo no lo digo, lo dijo usted, que sucedió en el Distrito Nacional con el PLD, va a suceder en todos los municipios y las provincias del país, con todos los partidos.
porque sucede en el mío, sucede en el Partido Reformista, sucede... Es más, hay veces que se va un candidato, que a propósito la ley eso también lo está prohibiendo, que se va un candidato de un partido para otro, es candidato allá, gana y sigue siendo miembro de este partido. Eso no puede ser. El solo hecho de ese candidato ya lo Eso no, excluye. pero eso no puede ser. Y eso entonces, de eso que se trata, mi querida amiga. Y reitero, con la ley de partido político, eso. ¿Usted sabe la queja del vocero del Partido Reformista ayer? En las discusiones. Que hay 4 legisladores reformistas. Reformistas porque vienen del Partido Reformista. Pero que fueron candidatos por el PLD. Son diputados del PLD. Son miembros del Comité Central del PLD en su condición de diputado. Y también son miembros del comité, ¿cómo se llama? De la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista. Es un desorden. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces, por eso es que nosotros, que conocemos cómo se desenvuelven las cosas en los partidos políticos, creemos que mantenerla dividida va a ser un daño terrible para la democracia en los partidos. Yo pienso que eso se podría hacer sin crear fricción, como lo planteó Víctor de Asa, porque ayer yo lo leí en Twitter, fue que después que los partidos tengan su candidato, se convoque una reforma porque yo soy de lo que piensa que eso va a traer muchos problemas. Yo creo eso también. Eso es así. O sea, después que los partidos tengan sus candidatos, yo pienso que eso se pudiera resolver. Pero como en estas repúblicas bananeras se cuecen muchas habas, yo prefiero... No, pero yo te digo así. No, pero no hay, créame. No, que sea después que los partidos... Créame, a mí no me gusta decir lo que yo no siento. Porque no yo... hay posibilidad de reelección en el Congreso, no la hay. Radamés, agradecemos muchísimo tu visita en el día de hoy. Hoy es un día importante, no solamente para los legisladores, el país tiene que estar atento, mirar la actitud y el proceder de cada uno de nuestros representantes en el Congreso, su responsabilidad o irresponsabilidad frente a los temas trascendentes que enfrenta la nación, y definitivamente que el proyecto de ley de partidos se ha convertido en un proyecto de suma importancia por lo que encierra el mismo. Así es. Por todo lo que se ve y lo que no se ve también, sobre todo lo que no se ve, que es lo trascendental. Así que nosotros agradecemos muchísimo a Radamés de que se haya tomado el tiempo de primero venir aquí, conversar con nosotros, con nuestro público, y le deseamos suerte para el día de hoy y que ese optimismo lo pueda irradiar en el Congreso de la República hacia todos sus compañeros. Gracias, Radamés. Nos vamos a una breve pausa comercial. Tras la pausa venimos con los comentarios del día de hoy.